¿Quién eres? Pues mi nombre es Eduardo Castro Cuello y yo a lo que me dedico a la vida es acompañar a la gente a través del cuerpo, el movimiento y la gestión emocional. A ver, ¿cómo el cuerpo y el movimiento? Sí, fíjate que tenemos una herramienta muy chismosa, que es el cuerpo. ¿Y por qué? Porque todo lo dice y todo lo cuenta. Nosotros ordenamos nuestra estructura, nuestra emoción, nuestras ideas, todo lo que nos pasa en la vida se encuentra en nuestra postura. Y por lo tanto, en cada partecita de nuestro cuerpo hay algo que contar y hay algo que abrazar. Desde cómo nos paramos, cómo nos estamos sentados, cómo nos abrazamos, cómo nos despedimos. Y sobre todo, cómo nos vemos nosotros mismos al espejo y aceptamos lo que vemos en el espejo. ¿Y eso tiene un nombre? O sea, ¿es una técnica? O sea... Vale, mi formación ha sido de diferentes lenguajes de movimiento y actualmente a lo que yo trabajo, mi metodología se llama Trascorpo, que es atrás del cuerpo, porque es en el cuerpo donde el alma se expresa también. Y atrás de eso, cuando el alma se está expresando, ¿qué hay? Pues tenemos talentos, tenemos dones, tenemos capacidades que hay que activarlas. ¿Para qué? Para que sepamos que somos más que un cuerpo. Este envase, este avatar, como muchos seres despiertos lo llaman, pues es la forma en cómo manifestamos la energía que estamos. Solo si frotamos las manos podemos sentir lo que hay aquí. Pero cuando la manejo y la manifiesto y la condenso y le pongo una intención, pasan cosas afuera. Y con eso podemos también abrazar, curar, enamorarnos de nosotros. Vaya, activar una emoción. ¿Somos un avatar? Esto es un avatar ¿De? de un humano. Pero de un juego, de una experiencia, o sea, ¿qué somos? ¿Qué es nuestro cuerpo en la No, vida? el cuerpo es la forma en que se manifiesta el alma. Es donde se aterrizó esto que nosotros llamamos una experiencia humana. Es lo que nos permite el vehículo de experimentar emociones, de experimentar sensaciones, de conectarnos de una manera distinta. En la vida cotidiana le damos más valor al cuerpo, más que el de ser solo un... Claro, hemos tenido que buscar una forma en la que nosotros podamos poder manejar las situaciones. Y una forma en lo que nos gusta es lo tangible. El cuerpo es tangible. Porque solamente tocando esto, digo, me está tocando con amor, con desprecio, o con cariño, o con presencia. O muchas veces podemos decir te amo y solo son palabras, pero en el tacto, en esta parte sensitiva, nosotros sabemos qué nos está diciendo. ¿Y tú sientes a la gente cuando te saluda? Sí. Y no es difícil, o sea, no es complicado ir por la vida sintiendo tanto a todas las personas. Bueno, es una forma de vivir también y de ver que tengo una capacidad más sensible, o sea, me vuelvo más hipersensible. Pero fíjate, algo que me ha servido es que la vida me ha puesto muchas veces situaciones y siempre busco algo que se llama la joya. ¿Qué me da esto? Y esta sensibilidad me dio la oportunidad de que en mi servicio, en lo que hago en la vida, me lo vuelva más fácil. No es algo que yo tuve que aprender, sino algo que tuve que desarrollar, ¿no? Entonces, cuando veo el grupo en movimiento, cuando viene una persona en consulta o cuando estoy con un amigo en una charla, sé desde dónde me está diciendo, dónde me está hablando. Y eso es para mí es una brújula muy importante porque sé lo que está pasando o lo que me pasa a mí, que yo creo que es lo más importante, reconocer qué sucede en este templo y con eso tener más conciencia de cómo estoy en el aquí y en el ahora, que es el presente. Lalo, en el caso, por ejemplo, de personas que tenemos obesidad, ¿qué está expresando el cuerpo? Protección. ¿Ok? Pero hay dos caminos y a mí me encanta tener esta interpretación. Muchas veces cuando somos niños, o mejor dicho, cuando somos niños nosotros generamos una forma para obtener amor y necesitamos buscar la manera de quedarnos en la tierra. Y cuando nos vamos cubriendo el cuerpo es me quiero quedar y me estoy protegiendo de algo que me hace daño.
que es un anclaje y además te proteges, entiendo, por la circunferencia y por también el volumen, ¿no? Aunado a esto, donde esté colocada la grasa también dice qué es lo que está protegiendo. A ver, y aquí en la panza, como yo. De una vez voy a dar a terapia. Las emociones. Que aquí está todas las emociones. La visceralidad, eso que te hizo enojar, en eso que no te sentiste respetado, en eso Lo que recubres. te sentiste humillado probablemente en algún momento. Y también es una forma de me quiero quedar en la vida. Y una forma de me quiero hacer visible es aumentar mi volumen. Sí, que me vean. ¿Sí? En cambio, el otro opuesto, cuando necesito estar como atento a lo que está pasando, a lo que viene, entonces el cuerpo se vuelve un poco más sutil, porque tengo que ser ágil para moverme, para poder salirme de esta situación, vida. Mira, voy a contarte una anécdota. Estaba yo trabajando en Italia y estaba en un tren en Roma, pero hacía muchísimo calor y había mucha gente en ese vagón, y en eso yo veo como una persona que está poniéndose de colores. O sea, yo decía, es amarillo, verde, o sea, este hombre está mal. Y entonces cuando yo veo que le está pasando, que está perdiendo oxígeno, porque era demasiado el calor, veo que está a punto de desmayarse. Yo no sé, no me preguntes qué hice, pero como las 6 personas o 7 que tenía para llegar a esa persona, a mí me permitió moverme y llegar y activar un punto que conozco en el cuerpo para respirar, ¿no? Eso hizo como que volviera, me quedó viendo, se sentó y me dijo, ¿cómo llegaste? Y yo o sea, no, fue el instinto, pero también es una posibilidad que me da el cuerpo física para poder salvarme o salvar, ¿no? Entonces, cuando nosotros cubrimos el cuerpo, lo que hacemos es, me quiero quedar en la vida, mírenme, siéntanme, aquí estoy. ¿A qué te dedicabas antes de dedicarte a lo que te dedicas ahora? Mira, mi formación me llevó a trabajar con niños refugiados de guerra. O sea, desde joven tú dijiste, yo quiero estudiar, no fuiste algo normal. ¿No te viste una formación, digamos, tradicional antes de esta vida, pues, tan padre que tienes? Mira, yo siempre explico esto cuando me preguntan cómo es, ¿no? Cómo es el origen. Hay familias que hay médicos, maestros, abogados. Bueno, mi familia, vengo, así lo digo y así lo asumo, de un linaje de terapeutas. Oh. Mi familia vengo de 5 tías, bueno, son 5, en las cuales mi mamá es terapeuta, especialista en adolescentes, médico chino, especialista también en niños, en el trabajo del duelo con los niños, etc. Y otra de 2 de mis tías trabajan la espiritualidad, otra es terapeuta gestalt, y las otras son psicólogas educativas, pero fueron también maestras y formadoras en diferentes niveles. A ver, esto no me está cuadrando. En la generación de tu mamá y de tus tías no era común esas carreras, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se empezaron a dedicar a eso? Porque yo creo que hay un llamado. Y yo creo que también la cabeza, que es a donde yo iba, que mi abuela es una terapeuta que no tomó formación, pero es tan sabia que nos decía unas frases o nos decían 2 cositas y era la mejor cachetada o ubicación que nos podía dar, ¿no? Y mi abuelo también era un sabio. Y ese linaje nos fue permeando, ¿no? Sin embargo, viene la antítesis. Yo de niño decía, yo no quiero estar los fines de semana meditando ni estando sin zapatos, porque una de mis tías tiene en servicio en Chiapas una de las casas de meditación más antiguas del estado. Otra tía, un camino que ayudó a acompañar a la reconciliación y la cultura de paz en Chiapas. Vaya, entonces yo veía talleres y conferencias y yo era el conejillo de indias de ellas. Entonces, para mí, estar en talleres era normal, pero yo decía, yo quiero irme
a Rancho Nuevo con la familia, no porque había tal, o yo quiero irme a tal lado, al mar, o sea, no. Eh, Había un ABC que se hacía, ¿no? En el fin de semana. Entonces, en adolescente, yo trabajé, estuve muy cerca de Don Lauro, que es un chamán muy importante en el estado de Chiapas y en el mundo. Y mi adolescencia la pasé cerca de los tambores y de aprendiendo ciertas cosas energéticas, ¿no? Y cuando yo llegué a elegir carrera, dije, no, yo no quiero esto. O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no quiero el cómo lo hacen, pero me gusta lo que hacen. Y entonces yo estudié relaciones internacionales, pero nadie en la escuela me creía que yo estudiara relaciones internacionales. Y los maestros siempre tenían un tema conmigo. Porque yo decía, ajá, ¿y las emociones? ¿Cómo vamos a aplicar este protocolo? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Y hasta que llegó Nicolás Barret, que fue un ministro de Relaciones Internacionales de México, en Noruega, en Venezuela, en Cuba. Él ya trascendió, pero él fue uno de los primeros mexicanos que estudió en el Instituto de la Paz en Oslo. Y él me dijo, tú eres de este camino. Y cuando yo aprendí y conocí los estudios de la paz, eso para mí le dio formato a lo que yo hago. Y te dio sentido al haber estudiado relaciones internacionales, ¿no? Totalmente, porque a la par yo ya me estaba formando como logoterapeuta y yo llevaba arte terapia y yo ya hacía danza terapia y ya estaba yo en el practitioner de neurolingüística y a los 6 años yo había tomado método Silva y, o sea, para cuando yo llegué a trabajar con niños y con adolescentes, yo ya tenía un bagaje de herramientas que me permitió darme cuenta que de lo que yo había huido, estaba yo haciendo. Y que eso le estaba dando sentido y significado a mi vida. Ok, pues dicen que encuentras tu destino en el camino que usas para evitarlo, ¿no? Algo así. Totalmente. Porque cuando yo estuve trabajando en Italia con niños refugiados de Marruecos, de Argelia, de Rumania, de Albania, de Ucrania, de Myanmar, de Siria, a mí me dio un, una amplitud de mirar y de sostener a esos niños diferente, porque yo tenía que utilizar diferentes lenguajes para poder llegar al corazón. Y cuando yo termino eso, fue cuando yo hago un posgrado en cuerpo en la terapia, porque me afiancé tanto al cuerpo de poderlo leer, es decir, aquí hay información. Entonces yo hablaba con mi mamá y le decía, mira, me hicieron este dibujo. Y entonces yo me empecé a formar en otras herramientas para poder sostener a estas personas, ¿no? Así fue que yo hice el método que se llama Paz Creativa. Es un método que yo apliqué con más de 10,000 niños en Europa y que después se replicó en los Altos de Chiapas. ¿Paz Creativa es un método? Es un método y es un movimiento. ¿Qué es Paz Creativa? Es un movimiento de conciencia, de conexión y sobre todo una comunidad viva que se va mutando, que va transformándose y que llegan las personas que están justo en el momento para dar el brinco. No es para cualquiera. Yo eso lo puedo decir hoy. Es la persona que ya está lista de abrir su corazón e ir para algo más. Ya, de que se sale de la queja, de la carencia, que abre y quiere tomar la vida con toda la riqueza y la abundancia que existe y que hay. ¿Cuánta gente ha pasado por esta comunidad? Uf, hemos llegado a contar que en el año podemos atender a aproximadamente 2,000, 2,500 personas eh, en sesiones y en grupos hemos llegado como 6,000 personas. Cuando yo digo, uf, tenemos que mirar el camino en el despertar de la conciencia y en la cultura que nosotros como mexicanos tenemos hacia el trabajo personal. Porque si lo catalogamos con un Barcelona, por ejemplo, estamos en el camino. Yo aspiro a llegar a un momento que vea una ciudad o México tener espacios donde haya mucho trabajo de conciencia y de gente en terapia, que el núcleo de terapia sea bastante en volumen, en conciencia y sobre todo en compromiso constante, ¿no?
Argentina, por ejemplo, tiene una tasa de, se dice que por cada cuadra existe un psicoanalista. Y eso habla de una formación de un pensamiento y de un compromiso y una responsabilidad de mirarse. Pero es cultural en el país. O sea, pero fue por políticas públicas, fue porque lo arrastró. Es Bueno, una... vienen de dolor, de un profundo dolor Argentina. Exactamente. Y de entender por qué les pasaba. Fue una parte en el mundo terapéutico, se llama restauración. Lalo, entre las miles de personas que has atendido, ¿cuál es el dolor más común que encuentras? La herida materna y la herida paterna. A ver, dale. Cuando a nosotros nos cuesta tomar el amor de papá y el amor de mamá, más allá del personaje, más allá del rol que tienen, y tomo su fuerza, su luz y la buena idea de que esa noche hicieron el amor, yo puedo agradecer y decir, vengo de lo más elevado de ellos. Pero nos cuesta mucho porque nos enredamos en el drama. ¿Por qué somos tan dramáticos? Ay, porque, bueno, somos de Latinoamérica. Creo que es una forma también de contarnos la vida y muchas veces nos cuesta reconocer y abrazar, recoger y activar los potenciales que tenemos. Muchas veces cegados por el cómo nos hablamos, el cómo, con quién nos relacionamos también. Pero estamos en una temporada en la que cada vez, como tu espacio, como esto que haces a través de los medios, un podcast sirve para reflexionar y darnos cuenta qué nos está pasando. Suma a este camino de cambiar la narrativa colectiva. ¿Cómo le explicas a alguien de la generación Z lo que es el despertar de la conciencia? Hacerte responsable de tu vida. Porque nosotros, nuestra vida es el resultado de todo aquello que nosotros creamos, elegimos y permitimos. Y si yo sé qué estoy creando con lo que yo pienso, digo, siento y hago, ya hay una conciencia. 2, si yo me doy cuenta que mucho de lo que sucede en el cotidiano yo lo estoy eligiendo, me hago responsable. Conciencia. Y si me doy cuenta de aquello de lo que me quejo, de aquello donde le pongo atención y donde me estoy enredando, es aquello de lo que yo estoy permitiendo. Recuperación de poder. Por lo tanto, conciencia. Cuando nosotros recuperamos conciencia, poder, me salgo de la Matrix. Decir, ay, pobrecito, es que no tengo trabajo. Ay, que... Claro, hay muchas variables en la vida. Pero ¿qué estoy eligiendo? ¿Cómo me lo estoy contando? ¿Cómo lo estoy creando? ¿Cómo lo estoy construyendo? Poder mirar eso, poder abrazar y ser responsable de lo que hago día a día, eso cambia. ¿Cómo describes tú la Matrix? Como un cuento, un juego que hemos construido entre todos. ¿La vida es un juego? Si lo quieres tomar así. Fíjate que tengo un maestro que le agradezco mucho de lo que yo hago porque se lo aprendí a él. Y antes de, cuando yo lo invitaba a Paz Creativa, cuando empezamos este proyecto, me decía, Lalo, ¿a qué vamos a jugar? Porque es una actitud. Y yo me quedé con eso, que la vida la puedes tomar como un juego donde la puedes gozar, divertir, sin que tenga tantos obstáculos, sino que sea fácil. O por otro lado, complicada, con obstáculos, con carencia. Tú eliges qué juego puedes tener. Por lo tanto, la respuesta sí, es un juego, si así lo quieres ver. Desde tu lado como terapeuta, como especialista, como acompañante en los procesos de tantas miles de personas, ¿con qué te has topado de algo que hayas siempre dicho a todas las personas que debía de ser de cierta forma y aconsejado y dicho con cierta facilidad en base a tu experiencia, pero después la vida te puso un topón a ti en algo personal? O sea, ¿con qué te topaste que dijiste, ay cabrón? Bueno, yo siempre digo que lo que acompañamos
terapeutas o lo que nos llega a los grupos, habla de nosotros. Y yo no era capaz de acompañar un duelo hasta que falleció mi abuelo. Y sentir el vacío que deja eso y poder renegociar contigo con el pensamiento, con la emoción, con el aquí y ahora. Y ya estabas... Yo acompañaba, pero eso se lo derivaba a mi mamá, a una de mis tías, a otra colega. O sea, yo decía, no, porque no tenía la dimensión del dolor, ¿no? Y cuando estaba yo escribiendo el libro de Paz Creativa, me empezó a... O sea, yo escribía y de pronto decía, ¿por qué estoy llorando? Y entender cada una de las etapas y vivirlas y después acomodarlo y saber que somos más allá de... y que Él está presente en mí. Y cada vez que firmo un contrato, porque fue uno de los abogados más importantes de la ciudad de donde yo crecí, entonces le pido sabiduría, dime, muéstrame lo que está mal, muéstrame. Y he aprendido a convivir. Hoy puedo decir que puedo acompañar eso desde un lugar más amplio y más sabio, ¿no? Creo que fue una de las primeras cosas que dije, oye, esto, ¿no? En cambio, una de las cosas que me sucedieron en el acompañando que para mí fue sorprendente porque no te llega lo que no estás preparado, sino lo que estás viviendo y también una forma que la vida te ayude, es acompañar separaciones cuando tú te estás separando. Eso es una maestría y doctorado, pero con corazón abierto, le ponen limón, chile y acompaña, sin proyectar, sin transmitir tu dolor. Y lo lograste. Sí. No sé, de verdad, es que venían y decían, no sé, o sea, yo no sé si yo les tengo que pagar a ellos o ellos a mí, o sea, no sé cómo es esto, porque muchas veces lo que yo escuchaba decía, wow, yo no lo había pensado así. Y de pronto mi mirada era otra y me decían, eso yo no lo había visto de esa manera. Y entonces fue un año en el que me acompañaron tantas personas en separación o en divorcio que yo decía, wow, ¿qué es esto? Y aprendí a que la vida siempre te da la forma de cómo acompañarte. Y eso, ser resiliente y ser responsable con lo que tú estás diciendo. Lalo, ¿cuál es el dolor más profundo de tu vida? Wow, qué pregunta. Actual, creo que en este momento no. Pero que he tenido en la vida, bueno, puede ser en su momento el no haber estado con mi abuelo en, en su fallecimiento, en poderlo acompañar. El poder saber que también tenía una responsabilidad en la vida y tomarla y poderla hacer y decir, tú y yo nos vamos a ver en otro momento. Hacerme fuerte cuando estoy en servicio. Creo que es la primera conversación en la que me hablan tanto de su abuelo. Cuéntame de él. Bueno, es que mis abuelos para mí son mis guías y guardianes y creo que cuando uno reconoce las bendiciones de todo lo que vieron por nosotros, puedo decir gracias por hacérmelo fácil. Mi abuelo fue Raúl Coello Zabaleta, fue director de la Facultad de Derecho y también una de las cosas que me encanta compartir es que él es de Venustiano Carranza y a él le donaron, bueno, sus papás le dieron en herencia cuando murió sus papás, le dieron un terreno y él lo donó para que hubiera una secundaria en su pueblo. Su visión de servicio a la humanidad, su legado a la educación, para que los niños siguieran sus estudios, me parece que había un sentido y tomo su nobleza, tomo su visión, tomo su capacidad para dar al mundo. Esa generosidad la tomo de él y me bendice y me cuida desde allá. Es importante estar en armonía con
con tu familia, con tus ancestros para estar bien. Sin lugar a dudas. Tener orden en el sistema familiar nos da avance, nos da evolución. Darnos, eh, tomar y mirar el sistema y decir, gracias porque lo hiciste por mí. Es reconocer lo que ellos vivieron, porque nosotros creemos que nuestra vida es difícil. Pero no sabemos cuándo fue en 1939, ni en el 22, ni en 1800, que era más complicado. Ahora lo tenemos muy fácil, pero ellos fueron los que aplanaron todo el camino. Y claro, tendrán sus detalles. Y no es que no te fijes, es como, veo tus detalles y yo lo puedo hacer mejor. Pero gracias por mostrarme que esos detalles me están diciendo lo que no se hace, pero también reconozco lo que sí hiciste y me tomo de ahí y esa fuerza me permite avanzar. Lalo, ¿qué opinas de la muerte? Que es un tránsito, que poco a poco vamos aprendiendo a conectarnos de una forma mucho más amplia, una trascendencia que va más allá de lo físico y que podemos ahí comunicarnos. Yo siempre digo que hay dos cosas bien difíciles. Bueno, en mi caso, ¿no? Que yo veo. Ser mamá es uno de los roles y de los papeles más complicados porque aún muertas nosotros fastidiamos a las mamás. Y aún allá nosotros vamos a pedir asistencia, mamá, ayúdame. Yo creo que es una, ¿no? Y los abuelos, porque el abuelo paterno y el abuelo materno, pues te dan el reconocimiento y el éxito. Y las abuelas te dan las bendiciones, te dan la salud, te dan la prosperidad. ¿Los abuelos paterno y materno son los que te conducen al éxito? Sí. Sin embargo, hay una distinción. Lo digo en general para no especificar, pero te voy a contar la diferencia así rápido. La abuela paterna es la que te da el reconocimiento porque viene de un dicho. Hijo de mi hija, nieto mío será, pero hijo de mi hijo en duda estará. Entonces la abuela paterna, cuando toma al nieto, lo ve acá y levantó la ceja, la nariz, sí es mi nieto. Ese pequeño gesto te abre el camino. Pero hay matices. Hay matices. Porque podrá ser mi nieto, pero dependerá de cómo yo como abuela me lleve con la otra abuela. Ese es un matiz. Y está el otro. Y cómo me llevo con la mamá. Yo, por fortuna, mis dos abuelas, wow, y mis cuatro abuelos, hace poco que estaba haciendo un trabajo y dije, bueno, estos eran compas todo el tiempo, porque recuerdo fiestas y comidas que se invitaban entre ellos. Yo, qué bendición tuve y tengo aún, porque aunque no están, digo, wow. Y mi abuela materna, que aún está en vida, el amor, la forma en cómo nos sostiene a todos, es fuerza, es vitamina. Entonces, siempre agradezco la puerta y la bendición de mi abuela materna, que se haya llevado muy bien con mi abuela paterna, pero qué rico que los dos abuelos se llevan, porque hay familias que no conocen esta posibilidad, ¿no? Más allá de que se conocieron o no se conocieron, ¿no? Entonces, ese matiz de reconocimiento, ¡pum!, te lleva. Pero cómo te llevas con tu abuela materna, cómo te llevas con la abuela paterna y qué diálogo tuviste con tu abuelo paterno y materno, también te dará una posibilidad de reconocer tu origen. Y ese origen es lo que te hace estar bien contigo mismo. Es decir, qué rica unicidad soy. Lalo, ¿qué te falta por trabajar en la vida? Yo creo que el ego nunca deja de asomarse. Así que la persona que diga, ay, no tengo nada que trabajar, está en el ego. A veces aparecerá de una forma, a veces de otra. Y estar en proceso constante, yo creo que es eso. Yo creo que, ¿qué me falta? Me faltarán muchos detalles, muchas cosas, que quizás en este momento no las veo, pero aparecen cuando me vuelvo a enamorar,
o cuando vuelva a encontrarme con mi hermano o con mi hermana, o cuando me encuentro, no sé, con una próxima pérdida. Aparecen en cada momento de la vida temas diferentes. Estás muy chavo y ya impactaste la vida de miles de personas. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Ay, estar en paz, estar más agradecido. O sea, yo ya estoy agradecido, pero ya soy. Cuando sea grande, estar en paz. Pero de verdad, llegar a este sillón, estar compartiendo la vida con los que me rodeen, en eso decir, lo he hecho bien. Y hacerlo bien es trascender. Y trascender es poder tocar corazones. Lalo, ¿qué de lo que sabes te encantaría que todo mundo supiera? Que la vida es fácil, divertida y sin complicaciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo yo vea y cómo tomo la vida, es como la armo. Prodúcetela lo mejor que puedas. Y producírsela es como este director de cine que pueda decir, tengo pensamientos de alta calidad. Tengo la mesa rica, me la pongo bonita para mí. El poder decir, tengo a los amigos que me nutren, que tengo el abrazo que necesito. ¿Cómo me genero? Pero no en una fantasía o en una pantalla, sino con sustancia. Porque ya no es la forma, es el fondo. Y eso es lo que nos conecta. Muchas veces hablamos de muchos amores. Y hay un amor para mí muy profundo que muy pocas personas lo hablan, que es el amor de la amistad. Y poder compartir la vida con amigos de corazón, de conexión, son las relaciones más libres que existen en el mundo. Que te exigen muy poco, pero te exigen compromiso y amor. Presencia, cuidado. Lalo, ¿cuál es tu comida favorita? Ay, la carne asada. Sí, en momentos que he tenido en la vida de ser vegetariano, lo que más extraño es la carne asada. Por eso he regresado una y otra vez. Pero, ¿sabes? Es el guacamole, es el pico de gallo, las quesadillas, o sea, es Sí, todo el todo. ritual de la carne asada. Eso me parece como muy importante. Súper puente. Sí. Lalo, si pudieras elegir tu epitafio, ¿qué te gustaría que dijera? Vivió con corazón abierto. Si, bueno, el día que trasciendas, ¿qué canción sí o sí tenemos que escuchar? Ay, Gente Luminosa. De, Es de Arrebato. Es una canción que salió hace un año y medio, y me parece espectacular. Me encanta. O por si ese día no está, La Fiesta de Pedro Capó. ok. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Ok. Lalo, por último, ¿hoy estás siendo tu verdadero tú? Sí, sí. Gracias a Dios tuve la fortuna de ir a terapia. Y mi papá y mi mamá que me permitieron ser como soy y amarme como soy, sin un límite. Y eso me ha permitido ser yo. Qué rico. Muchísimas gracias, Lalo. A ti, un placer. Gracias.